¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, familia Calvario y el resto de personas que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo. ¿Cómo estás, Greg? ¿Cómo has pasado? Bien, preparando para este fin de semana para la apertura de la iglesia y preparando todo para que mantengamos el distanciamiento social y tengamos todas las cosas de higiene y listos para proveer un ambiente seguro por un pequeño grupo, Yeah. por lo menos de la iglesia, porque obviamente tenemos que tomar reservaciones y no vamos a poder abrir la puerta a todo el mundo. Pero así poco a poco vamos a empezar y yo sé que alguna gente me ha escrito un poco frustrado entendiblemente y créeme, yo siento su frustración y estoy ahí con ustedes, pero nosotros queremos más que todo de proveer un ambiente sano y seguro. Y solamente vamos a lograr eso tomándolo poco a poco y viendo cómo la gente reacciona, y no digo nuestra gente, sino en la comunidad Yeah. con la apertura de todos los negocios y ministerios y todo lo demás. No que yo creo que va a haber mayor problema, sinceramente, Yeah, esperemos pero que no. tenemos que tomar precauciones porque ustedes son importantes para nosotros y queremos cuidar de ustedes. Ya, y esperemos que en esta apertura podamos disfrutar el compañerismo nuevamente y obviamente con medidas. No vamos a estar saludándonos y abrazándonos como quisiéramos. Vamos a tener nuestras precauciones por el momento para tratar de ajustarnos a esta nueva normalidad que vamos a tener que experimentar. Y también pedir a Dios que en el resto de iglesias que van a abrir en todas las partes de Estados Unidos, en todas partes del mundo, que también tomen las precauciones debidas y que sobre todo confiamos en Dios de que Él nos va a cuidar en todo esto, pero siendo sabios también nosotros, no tenemos que tentar a Dios en medio de este proceso. Así que eso podemos. Oramos. Oremos y Bueno, empecemos. listo. Ok, Tú y yo. adelante. Ok, perfecto. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos das de poder ministrar a la comunidad, ministrar a la iglesia, a varias personas que están viendo este video. Señor, te pedimos que nos bendigas con tu espíritu, con entendimiento y tu palabra para poder expresar, Señor, claramente muchas dudas que tiene la gente para poder aclarar cualquier cuestión que tengan sobre las escrituras y poder hacer de esta forma, Señor, ayudar a la gente que se enamore más de ti. Bendícenos este tiempo, Señor, y a las personas que están escuchando este mensaje. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos algunas preguntas que van en combinación de cosas que ocurren en la iglesia y pasajes bíblicos que algunos de ustedes han preguntado con respecto a ciertos puntos. Y una de las preguntas más interesantes que también nos llegan es con respecto a dinero. ¿Cómo vamos a responder esto? ¿Cuál es la diferencia entre diezmos y ofrendas? Uy, Papel. Piedra, papel o tijera. Perdí. Ok. Bueno, voy a comenzar yo a explicarlo. Ah, para hablar de este tema me gustaría que analicemos. Tenemos que definir dos puntos importantes aquí. Uno que son los diezmos y otro que son las ofrendas. Así que vamos a analizar ciertos pasajes bíblicos en este momento. Vamos a ver. Estoy aquí viendo mis notas. No se sincronizaron. Aquí está. Por un momento estaba en pánico, perdí toda la información. Ok, perfecto. Cuando hablamos de diezmos, es importante entender que diezmos era un requerimiento que era aplicado como ley en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel en ese entonces. Y puedes ver pasajes como, por ejemplo, en Levíticos 27:30, donde dice: sí, pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Esto es algo que Dios específicamente mandó al pueblo de Israel a cumplir, algo que ellos tenían que obligatoriamente por ley cumplir. En Números 18:26 ves otro tipo de estatuto que dice: también hablarás a los levitas y les dirás: cuando recibas de los hijos de Israel los diezmos
que de ellos os he dado por vuestra heredad. Ofreceréis de ellos una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. En Deuteronomio 14:24 dice más, si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar en el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido. Aquí habla de ciertas regulaciones para aquellos que viven lejos y no estaban cerca del templo, en lugar de llevar sus animales y el diezmo, cómo iban a ofrecer, esos estatutos que tenían en ese entonces. Bueno, del arca en este momento, quiero decir. En 2 Crónicas 31:5 dice, tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo y trajeron el diezmo de todo en abundancia. Una y otra vez puedes ver en el Antiguo Testamento que el diezmo era parte del diario vivir del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena ni se recomienda el aplicar el diezmo como algo legalista. Considera que los cristianos hoy a menudo piensan que dan el diezmo en las iglesias, pero en realidad lo que están dando son las ofrendas. Nosotros en el término de diezmo no lo utilizamos. Entonces, como nuestras ofrendas que van a la iglesia tienen un fin totalmente diferente que el diezmo tenía para el convenio del Antiguo Testamento. El diezmo era para sustentar al templo, a las personas que estaban sirviendo en el templo. Nosotros ya no tenemos un templo, no tenemos por qué razón dar diezmo porque no existe templo, y eso es el templo recuerda que era para los sacrificios del antiguo convenio, así que no estamos atados por ley a ese antiguo convenio. Pablo declara a los creyentes de dar sus ingresos, pero no como un diezmo. En 1 Corintios 16, 1, 2 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas y cuando yo llegue los envíe. Bueno, versículo 3. Aquí habla claramente que son ofrendas, no son diezmos. El diezmo cristiano es un nombre inapropiado porque los cristianos no estamos obligados a cumplir el mandato de diezmar, como Dios lo otorgó y dijo en el antiguo convenio en la ley mosaica. Otro punto también por analizar es que cuando Cristo murió en la cruz cumplió los requisitos de la ley y puso en obsoleto el diezmo obligatorio del 10%. Esto me baso al utilizar 1 Corintios 15:20 cuando dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Estas primicias que vienen a ser los diezmos, los primeros frutos. Aquí continúa insistiendo que todavía está vigente. Si es que tú quieres considerar que los diezmos están vigentes en el Nuevo Testamento, analizando este pasaje, estás anulando entonces el sacrificio de Cristo en connotación de los diezmos, cuando Él se ofreció como primicia en este sentido. Ahora, lo que tiene que ver con ofrenda es que los cristianos tenemos la libertad de dar al Señor en nuestra iglesia local o cualquier ministerio o misiones donde quieras expandir el reino de Dios. Y Dios está interesado no en el sentido de nuestras ofrendas monetarias, sino en nuestra sumisión de obediencia, el por qué damos. Quiero que consideres esto que voy a decir. Dios no necesita tu dinero, porque para empezar, no es tu dinero, es el dinero de Dios. Lo que te está pidiendo en esta ofrenda es el hecho de que tú confíes en Dios e inviertas en el reino de Dios para expandir el Evangelio, que es algo totalmente diferente. Entonces, siempre tienes que mirarlo de esa forma. Nunca pienses que estás dando de tu dinero. Realmente Dios te está bendiciendo para que puedas regresar a Él el dinero que le pertenece. Y te está dando que te quedes con una porción de ese dinero que le pertenece. Porque aquí en Salmo 50:10 aclara, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Esta es una explicación de que todo lo que existe en esta tierra es de Él. Incluso tu propio esfuerzo, el trabajo que tú pusiste, esa energía te la dio Él. Así que todo le pertenece a Él. Él desea que un corazón agradecido venga ante Él dando esta ofrenda, ya sea la iglesia, ministerio, el lugar donde estás creciendo, y con un corazón generoso puedas confiar
en que Él va a proveer para todo lo que necesitas. En 2 Corintios 9, del 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso de su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que des con un corazón alegre, confiando en que Él es el que provee para todas tus necesidades. Y esta también vale la pena hacer una aclaración, lo que tiene que ver, si es que alguna vez has escuchado en algunas iglesias, algunos pastores que dicen que tienes que plantar una semilla de fe, que tienes que ofrendar esa semilla de fe. Muchos toman pasajes bíblicos que están fuera de contexto, utilizan pasajes del Antiguo Testamento que, como expliqué, no se aplican a nosotros, porque nosotros no damos el diezmo en ese sentido. Entonces, estos predicadores de evangelios de prosperidad, lo que intentan hacer es tergiversar el mensaje y dan esta idea de que si ofrendas una semilla de fe, el dinero que das va a crecer y se te va a regresar. Otros puntos dicen, das el 10, si da, por ejemplo, $10, te vas a regresar $1,000 o algo por el estilo, si es que tú vas a cosechar en Dios en ese sentido. Cuando en realidad esa no es la aplicación que tienen las Escrituras cuando das la ofrenda. Tú no das para recibir algo a cambio en el sentido monetario. Hay varios pasajes que muchos malinterpretan, versículos tales como Marcos capítulo 4, 8, que dice, y estas otras semillas cayeron en una buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas 30 y otras 60 y otras 100 por uno. Estos pasajes, por ejemplo, si analizas el contexto, claramente no está hablando de dinero. La semilla que se habla aquí es acerca de la palabra de Dios. En Marcos 4:14 dice claramente, el sembrador siembra la palabra. Personas que están utilizando pasajes fuera de contexto lo hacen solo para tergiversar las escrituras. Los falsos maestros de la ofrenda de la semilla de fe también les gusta usar versículos como Mateo 17:20, donde dice, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Otros pasajes igual, fuera de contexto, no tiene nada que ver con tienes que sembrar dinero para que te regrese Dios dinero. Marcos 10, 29 al 30, dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Yo recuerdo haber estado en una iglesia donde, y no era ninguna de Calvario ni Calvary, para aclarar, donde recuerdo que el pastor claramente mencionó el hecho de que si es que tú das parte algo que te cuesta, y mencionó pasajes más o menos como este, hablando de la casa, y recuerdo claramente una familia que había hipotecado su casa para dar ese dinero a la iglesia, nice. Lo cual realmente a pesar de que yo no era cristiano en ese entonces, estaba conociendo apenas de Cristo, aún así me sonaba extraño que se dé ese tipo de cosas. Al entender ahora el Evangelio, al entender las Escrituras, entender el contexto del mensaje de lo que es diezmos y ofrendas, regreso a ver ese pasado y me da muchísima pena que esta familia haya sido embaucada de esta forma y haya perdido tanto por algo que realmente no era. Se dejaron engañar por una mentira. Los promotores de la doctrina de la ofrenda de la semilla de fe ignoran varios detalles importantes en las Escrituras, que es el hecho de dar con acción de gracias. 2 Corintios 9, 10 al 12, de lo que menciona, y el que suministra semilla al sembrador y el pan a su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. La siega de vuestra justicia. No está hablando acerca de dinero. Seréis enriquecidos en todo para toda libertad, en lo cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia a Dios. Dios proporciona los recursos para que podamos regresarle a Él lo que a Él le pertenece. Si cuando damos a Dios
proporciona más recursos es para que continuemos dando a la inversión del reino de Dios. Esa es la idea. Tengan en cuenta que, sin embargo, que la cosecha no es, no es en el punto de querer obtener dinero a cambio, no es el querer beneficiar algo a cambio, sino que una persona lo hace en agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Si te pones a analizar cualquier cosa que tú puedas regresar, dar, ofrendar a Dios, es absolutamente nada en comparación del regalo de salvación que te ha dado al morir en la cruz por ti, por tus pecados. Así que los promotores de esta idea, lamentablemente, tergiversan las escrituras para engañar a gente que no lee su Biblia. Y es porque no tienen conocimiento de lo que es Antiguo Convenio, Nuevo Convenio, el leer las escrituras en contexto, que la gente lamentablemente se deja engañar por mentiras de este sentido. Dios ama al dador alegre, eso es una realidad. Pero el dador alegre significa para expandir el reino de Dios. Y esto también implica crecer espiritualmente. Ya sea que estés en Calvario, en cualquier otra iglesia, el hecho de que tú ofrendes es con la idea de entender de que este es el lugar donde quiero crecer, donde quiero que este ministerio crezca, donde quiero que el reino de Dios y la palabra que se presenta en este lugar se expanda. Esa es la idea. Nunca tienes que dar con el hecho de decidir cuánto dinero voy a recibir a cambio. Esto no es una enseñanza apropiada. Pedro incluso nos advirtió de este tipo de maestros, de este tipo de enseñanzas. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición domina. Así que con esto solo te aclaro que incluso si es que estás en un lugar donde hay pastores que están enseñando de una forma equivocada, donde lamentablemente están engañando a la gente y robando el dinero, quiero que sepas que aquí, como dicen Pedro, ellos van a pagar las consecuencias. Y entendiendo esto como pastor, puedo decirte que al leer esto, realmente no sirve absolutamente nada lo que puedes obtener en aspecto financiero, propiedades, lo que sea aquí en la tierra, considerando el castigo que vas a recibir en toda la eternidad por blasfemar el nombre de Dios, porque estás tomando la palabra de Dios en vano y engañando a la gente de esa forma. Así que esa sería una buena definición entre diezmo y ofrenda y aclarar cuál es la razón y la motivación principal para dar el diezmo y la ofrenda. Pues, en conclusión, el diezmo es parte de la ley. Así es. Que fue algo dado a Israel para que ellos apoyaran el sacerdocio, el templo y todo el culto. Y entonces cuando los judíos se convirtieron a Cristo, ahí en el libro de Hechos, ya no eran requeridos de dar el diezmo porque ya Cristo había cumplido eso. Ok, pero podemos nosotros usar el diezmo como ¿cómo se dice? Como un ejemplo, una idea, una guía en cómo debemos dar. Sí, claro que sí. Puedes tomarlo como una idea, un patrón, como un modelo a seguir, más no utilizarlo como una norma legal que se tiene que imponer a alguien. Es que incluso algunas veces me has preguntado cuánto dinero tengo que dar. Bueno, considera esto, es el hecho cuánto es algo que es sacrificial, cuándo que es algo que tú puedes dar a la iglesia, y cuando a veces mencionan el diezmo también puede limitar a la gente al hecho de decir solo puedes dar esto y la gente se queda estancada hasta ahí y no pasa de ese nivel. Y hay muchas personas que han logrado pasar del 10, 20, 30, incluso hay gente que da 90% y se queda con el 10 y reciben una bendición más grande, no necesariamente en el aspecto financiero, puede ser en crecimiento espiritual, al saber que su santificación está cada vez haciéndose más fuerte, más madura. Pero como principio, sí, alguien puede comenzar con una idea de, ok, comienza con un 10%, pero no te quedes estancado ahí. O sea, no es una norma que tiene que ser 10%, pero puede pasar incluso mucho más que eso. Te diría, no te limites al 10%, va mucho más que eso y de una forma sacrificial y alegremente. Y yo creo que tenemos que recordar que en Gálatas Pablo dice que la ley sirvió como un ayo. Y un ayo entonces era como un tutor, era un esclavo que su propósito, su trabajo era guiar personas o los niños de la casa a la escuela y traerlos de regreso a casa.
Y Pablo dice, la ley es un ayo, es una guía. No estamos bajo la Así ley, pero podemos mirar la ley y ver el corazón de Dios y decir, ok, 10% es lo que Él requirió, pues eso es una buena guía para mí en cuanto donde yo debo de empezar, Yeah. en cuanto a lo que voy a dar al Señor. Pero sí, muchas veces toman las promesas o las precauciones que Dios dio a Israel, que estaba bajo la ley, tratan de Yeah. aplicarlo a la iglesia y no es Ya, sano. no tiene nada que ver. Ya. Recuerdo en una iglesia haber escuchado que un pastor que se había enojado porque fuera de su iglesia habían vendedores ambulantes y había tomado la escritura de sacar y quitar la gente porque están ensuciando el templo. Cuando realmente no tiene nada que ver. Una iglesia es diferente a lo que era el templo en el Antiguo Testamento. E incluso cuando estaba en el tiempo de Dios, lo que hizo Jesús, el concepto era totalmente diferente al hecho de sacar vendedores ambulantes que están fuera de la iglesia. O sea, no tiene nada que ver. Entonces tenga cuidado con la forma como se aplican ciertos pasajes fuera de contexto en tiempos actuales, que realmente solo eran descriptivos, solo estaban demostrando algo que Y no solo eso, pero lo que estaba ocurriendo en el templo en los días de Jesús era una pura mafia. Oh, ya, eso sí era completamente diferente. No era solamente que estaban vendiendo cosas, pero era un estafadera como no te imaginas. Robando a la gente, el cambio de moneda para vender ofrendas era de lo peor. Entonces, analiza siempre el contexto. Yeah. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿quiénes son los 24 ancianos en Apocalipsis? Bueno, a mí me tocó esta. Y primeramente déjeme decir que el libro de Apocalipsis no es tan difícil de entender como algunos piensan. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que Dios incluyó un bosquejo de cómo entender y cómo leer el libro en sí. Y eso aparece en capítulo 1, verso 19. Yo no incluyo... Oh, ahí está. Qué bien. Todo listo. Verso 1, 19. Pero no funcionó. Ahí está. Dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Pues Juan recibe esta visión del Cristo glorificado y entonces es dado esta instrucción de escribir lo que él ha visto. Dice las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Y el libro Apocalipsis se divide cabalmente en estas tres partes. Las cosas que has visto incluye el capítulo 1, donde Juan vio al Cristo resucitado en toda su gloria y su belleza. Y después las que son incluye capítulos 2 y 3, que son las 7 cartas escritas a las 7 iglesias, que eran 7 iglesias literales que existieron en los días de Juan, sobre las cuales Juan pastoreaba. Él era como un anciano a estas iglesias, pero también simboliza 7 eras o 7 etapas de la historia de la iglesia. Y después de las 7 cartas, dice las cosas que han de suceder después de esa. Y esa frase después de esa, en griego es metatauta. Y digo eso porque el capítulo 4 es el comienzo de esta tercera etapa y empieza con esas mismas palabras en griego, metatauta, después de estas cosas. Y lo que miramos entonces en el capítulo 4 en adelante es el futuro. Y al capítulo 4 y 5 vemos la iglesia que ha sido arrebatado y llevado al cielo, que están con el Señor. Capítulo 6 al 19 miramos el tiempo de la gran tribulación. Eso es cuando Dios derramará su ira sobre el mundo que ha rechazado a su Hijo Jesucristo. El capítulo 20 y 21 vemos lo que es el regreso del Señor y el establecimiento de su nuevo reino, Cristo reinando en la tierra. Pues el libro Apocalipsis en verdad no es tan difícil de entender como algunos piensan. Pero eso no quiere decir que entendemos todo lo que está escrito ahí, porque es un libro sumamente simbólico, es un libro sumamente
habla de cosas que nosotros no entendemos el 100%, porque Juan, un hombre viviendo en el primer siglo, está tratando de describir cosas que él ve ocurriendo en el futuro, cosas que su mente en verdad no comprende o él no puede entender. Pues por eso usa mucho lenguaje figurativo y a veces un poco difícil de entender. Pero esta pregunta de los 24 ancianos es algo que vemos su mención como 5 veces en el libro de Apocalipsis. Y la primera vez que aparece es aquí en el capítulo 4, verso 4, después que Juan ha sido arrebatado al cielo y él ve a la iglesia de alrededor del trono de Jesucristo adorándole y dándole gloria. Y él dice, y alrededor del trono donde estaba Jesucristo sentado, había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 7 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él, que estaba sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pues Juan tiene esta visión en el cielo y ve al Señor Jesucristo sentado en el trono. De alrededor de él hay 24 pequeños tronos, sentados en ellos son estos 24 ancianos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos ancianos? Bueno, analicemos lo que sabemos, ¿okay? Lo que podemos determinar. Vemos que ellos están vestidos en lino blanco, en trajes blancos. También vemos que ellos tienen coronas puestos sobre sus cabezas y que están sentados en tronos. ¿Ok? Pues otra vez, eso es lo que sabemos, y hay 24 de ellos. Algunos piensan o algunos dicen que estos son ángeles. Y yo digo que no son ángeles. Primeramente porque Juan menciona que hay ángeles que tienen los 4 diferentes rostros y alas y que están volando y están ellos diciendo santo, santo, santo. Pues obviamente estos ancianos, estos individuos son diferentes que los ángeles. Nosotros sabemos que ángeles son espíritus que ministran. Y estos individuos no parecen ser de lo mismo. Primeramente, su nombre son ancianos y eso nunca es usado en referencia a ángeles. Un ángel nunca es llamado un anciano. Y tienen coronas en su cabeza y nosotros nunca vemos un ángel con una corona, sino lo que vemos es que coronas son aquellas cosas, esas recompensas prometidas a nosotros, a seres humanos, por nuestras buenas obras que hemos hecho para la gloria de Cristo. Pues estos parecen que no son ángeles, pues ¿quiénes son? Es la pregunta.
Y yo creo, y no puedo yo decir esto al 100%, pero yo estoy convencido que esto es una representación de la iglesia. La iglesia ha sido arrebatado para este tiempo y están en el cielo con el Señor. Y la iglesia está siendo simbolizada por estos 24 ancianos. Ahora, algunos dicen, bueno, no será Israel. Bueno, no, porque Israel, la nación de Israel todavía tiene que pasar por la tribulación, porque la mayoría, la nación en sí, hay individuos que han puesto su fe en Cristo, pero la nación en sí ha rechazado a Cristo como su Mesías. Y parte de la razón de la tribulación es de traerlos a sus rodillas, que ellos reconozcan a Jesús como su Salvador. Por eso el Antiguo Testamento habla de la tribulación como el tiempo de angustia de Jacob. La tribulación se trata de quebrantar a Israel, de que ellos reconozcan a Jesús como su Mesías. Pues los 24 ancianos no es Israel, sino con más probabilidad es la iglesia, somos nosotros. Y digo esto porque nosotros se nos dice, como en Apocalipsis, vamos a ver, no estoy siguiendo mis notas muy bien, ¿verdad? Se nos dice que nosotros vamos a reinar con Cristo. Dice Apocalipsis 2, 26 y 27, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con una vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré al lucero de la mañana. Pues en varios lugares, en capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, en los evangelios, Mateo 19, 28, la iglesia, se le dice a la iglesia, a los santos, que ellos van a reinar junto con Cristo. Pues yo creo que el simbolismo de estos individuos que están vestidos de lino blanco, que frecuentemente se refiere a la iglesia siendo cubierto con la justicia de Cristo, somos justificados, cubiertos de la justicia de Cristo, que nosotros vamos a reinar junto con Él. Yo creo que aquí miramos lo que es un retrato visible de cómo eso va a ser. También habla de que la iglesia, los santos obedientes y los cristianos que han vivido su vida para el Señor van a ser recompensados con cosas llamadas coronas. Y creo que no es coincidencia que estos 24 ancianos tienen coronas sobre sus cabezas, que luego en Apocalipsis vemos que lo arrojan a los pies de Jesús en adoración a Él. Pues yo creo que los 24 ancianos es un retrato, es un simbolismo de la iglesia que está en el cielo con el Señor, dándole gloria y alabanza al Señor. ¿Y por qué se habla de 24 de ellos? No tengo la menor idea. Hay una posibilidad que en 2 de Crónicas 24, 1 al 5, habla de cómo el sacerdocio del templo antiguo, del templo de Salomón, era dividido en 24 grupos que servían de diferentes maneras. Y nosotros ahora somos el templo de Dios en que Cristo habita en nosotros, y quizás es una referencia que nosotros aún en el cielo vamos a estar ministrando a Cristo como sacerdotes, vamos a estar nosotros sirviéndole a Él, trayendo gloria y alabanzas a Él. Eso es una posibilidad, es la que por ahorita creo que es lo más probable, pero hay cosas que nosotros no podemos estar 100% seguros, y vamos a tener que esperar hasta que lleguemos al cielo y preguntarle al Señor, hey Señor, ¿por qué hay 24 ancianos y no 26? Pero lo más probable es que estos 24 ancianos son la representación de la iglesia, que ha sido arrebatado y está en presencia del Señor durante el tiempo de la tribulación.
¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Alabándole, glorificándole a Él, arrojando nuestras coronas. Y yo no sé, Cristian, si eso significa que cuando ese servicio acaba tenemos que ir a recoger y buscar nuestra corona para poder Sí. arrojarlo. No, no sé cómo va a funcionar, pero... O como la graduación. Pero otra vez, esto es simbolismo y no tenemos que tomar todo literal. Lo que tomamos literal es que ahí vamos a estar y nosotros vamos a estar adorándole y ministrando a Él. Y porque Él es el enfoque del cielo, no las nubes, no los arpas, no los ángeles, no nada más que el Señor Jesucristo es el enfoque del cielo y el propósito por la cual estamos ahí. Amén, amén, que así sea. Sí, muchas cosas que yo sé que cuando llegue al cielo voy a tener toda la eternidad para sentarme. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaba acá? ¿Y qué era esta otra cosa? Sí, encantado de saber, sobre todo, algo que siempre me ha intrigado es el entender cómo se desarrolló el plan de ciertas cosas que pasaron en la historia, que ha logrado repercutir en la actualidad. O sea, tanto al estudiar historia de la iglesia también considero ciertos detalles y como que, wow, tuvimos que pasar por varias cosas por la iglesia, después la reforma y después tantas cosas que realmente me parece muy interesante como en la soberanía de Dios, a pesar de que nosotros los veamos como cosas negativas, Dios salió glorificado y seguirá siendo glorificado a pesar de que pase lo que pase en nuestra vida. Amen. Yeah. Pero yo creo que solo una última palabra en esto es, hay cosas en que nosotros podamos estar seguros y hay cosas que nosotros no estamos seguros. Yo estoy convencido el 100% que nosotros vamos a ser arrebatados ante la tribulación. Yo creo que, veo la evidencia, estoy convencido de eso, pero hay detalles como quiénes son los 24 ancianos y quiénes son los 2 jueces en el medio de la tribulación. Hay cosas que nosotros no sabemos. Y, es interesante, yo hice una pequeña búsqueda, quiénes son los 24 ancianos, y las cosas más locas salieron en el internet, que yo creo que hay gente queriendo... No sé, yo tengo la respuesta que nadie jamás ha tenido y compra mis libros o compra mis MP3s y es locura, pero yo creo que lo más probable es la iglesia. Yeah. Podemos tener una santa especulación con ciertos detalles, pero al final de cuentas nadie puede decir que tengan la razón, que estas son las personas que van a ocurrir. O sea, solo Dios sabe esos detalles, ¿no? Y realmente son cosas que uno puede estar tranquilo en saber que confía en que Dios sabe el por qué no tenemos la respuesta específica a ciertos detalles que van a pasar en el futuro, como este es el caso de los 24 ancianos. Amen. Yeah. Vamos con, préstame el mouse. Vamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta muy peculiar. Me hizo una hermana aquí en la iglesia, quería saber exactamente, ¿deben usar velo y falda las mujeres cristianas en la fe? Bueno. Vamos a tener velos especiales a la venta el domingo. Así es. Máscaras, quizás. Creo que debíamos cambiar la pregunta. ¿Deberían ponerse máscaras las personas en la iglesia? Bueno, para poder entender esta pregunta en contexto, ¿por qué alguien hace esta pregunta? Deberíamos analizar lo que dicen las Escrituras. Y hay un pasaje específico que habla acerca de velo que las mujeres usan. Entonces vamos a analizar este pasaje. Está en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 3 al 16, así que vamos a leer esto. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Quiero que recuerden esta parte importante al inicio de lo que estoy hablando. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se le corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe de cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad
sobre la cabeza por causa de los ángeles. Símbolo de autoridad. Versículo 11. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Bueno, cuando leemos el contexto de este pasaje, claramente te das cuenta de que el velo es un símbolo que habla aquí, que es que las mujeres se cubran la cabeza como una ilustración de orden, como una ilustración de autoridad que Dios pone. Al ver el capítulo 11, versículo 3, claramente aquí dice que el orden y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Está hablando acerca de jerarquías, por ponerlo de esa forma. El velo o lo que se ponía en la cabeza en ese entonces era para mostrar que uno estaba bajo la autoridad de alguien. Cuando se le pedía a la mujer que se ponga un velo, era para demostrar que estaba bajo la autoridad del marido, en el contexto matrimonial, obviamente. En el versículo 10 dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Aquí habla acerca de que los ángeles, en relación de Dios con la humildad que demuestra hacia los ángeles. ¿Por qué habla acerca de este sentido? Bueno, si conectas en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, a ellos se les fue revelado que no se les servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os ha sido anunciado mediante los que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado de los cielos, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Aquí habla acerca de cómo los ángeles también son testigos de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, como ellos son sumisos a Dios, ellos esperan que nosotros seamos sumisos a Dios de la misma forma. Entonces, la cubierta que menciona en 1 Corintios, versículo 13, se podría decir que esa tela es como una representación de símbolo que es para demostrar a la mujer que se somete en autoridad. 1 Corintios 11, 14 al 15 habla acerca de eso, de que la naturaleza del hombre, así que tiene el cabello largo, se deshonra, pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Nuevamente, el cabello es para contexto, como si se está cubriendo la cabeza. Entonces, todo lo que tiene que ver aquí es en el contexto cultural que Pablo escribió a la iglesia de Corintios para hablar acerca de demostrar sumisión de lo que es el mujer a hombre, hombre a Dios en ese sentido. Pero también, si analizamos la cultura, en Corintio, esto es algo aspecto histórico de Corintio, ellos tenían un templo dedicado a la diosa Afrodita. Estaba pensando poner ilustraciones y todo, pero no creo que sería buena idea poner el ejemplo de esta diosa en línea. Se lo conoce como la diosa del amor. Y el lugar donde tenían el templo de esta diosa era muy conocido, que las sacerdotisas eran mujeres que se dedicaban a la prostitución. Entonces, las mujeres que servían en el templo, estas sacerdotisas de la diosa Afrodita, lo que hacían era que se rapaban la cabeza. En el aspecto cultural, en Corintios, cualquier mujer que veías con la cabeza rapada o rasurada era señal de que era una sacerdotisa del templo, era una prostituta del templo en este caso. Entonces, por esto Pablo hace la aclaración de que se cubran la cabeza. Si te puedes analizar si es que había alguna mujer, por ejemplo, en el caso de que sea una sacerdotisa que se convierte en Cristo, que viene a Cristo, y de pronto entre a un servicio, le piden cúbrete la cabeza para que demuestres que te estás sometiendo, tal vez si no tienes esposo, que te estás sometiendo a Dios, que ya dejaste esa vida pasada. Era un simbolismo que utilizaban en ese entonces. Si se rehusaban a ponerse el velo, era un rehusarse al someterse al orden de Dios. Esto era lo que prácticamente ocurría en ese contexto cultural. Esa era la manera que la iglesia de Corintio se separaría de la cultura pagana, de ese tipo de prácticas que ocurrían en ese entonces. Cuando lees estos detalles acerca de cubrirse la cabeza y analizas en el contexto cultural, está hablando de lo que ocurría para que las mujeres no tengan similitud o no se parezcan a las mujeres del mundo en ese entonces. El pasaje no enseña para nada que la mujer es inferior al hombre. Hablamos de esto varias veces. El hecho de sometimiento no tiene nada que ver con el sentido que la mujer sea menos del hombre. Las mujeres tienen la misma capacidad intelectual que el hombre. No tienen ninguna forma de decir
que las mujeres son menos que el hombre. Esto es únicamente como un sometimiento de obediencia, lo que Dios pone dentro del contexto matrimonial sobre todo. Ahora, en la actualidad, ves personas que van a iglesias que se ponen velos, pero realmente no es necesario porque realmente no se aplica en el contexto cultural como ocurrió en Corintio. No tenemos ahora un templo para tal diosa y no tenemos sacerdotisas de ese nivel. Entonces, la mayoría de personas que lo hace por voluntad propia, pero no tiene que ser por obligación. No podemos utilizar este pasaje y aplicarlo en la actualidad. Porque ese pasaje, recuerda, cuando lees la Biblia, se escribió para un grupo de personas específicas y alguien lo escribió con un motivo específico para este grupo, en un contexto relacionado con lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Por eso, para la aplicación a nosotros, tenemos que analizar quién escribió, a quién escribió y por qué escribió y cómo se puede aplicar eso a nosotros. No podemos tomar los mismos requerimientos y aplicarlos literalmente a nosotros. Tienes que analizar el contexto de la razón por la cual se está aplicando. Entonces, la mayoría de las sociedades modernas usan bufandas o se cubren la cabeza en la actualidad, pero solo es como un accesorio de moda nada más. El velo es una elección personal. Si es que una mujer quiere hacerlo por convicción personal, puede tener la libertad de hacerlo, pero en una iglesia no te pueden obligar a hacerlo utilizando este pasaje. Pueden, no deben. Bueno, verdad, pueden hacerlo, pero no deberían hacerlo. Entonces, el verdadero asunto aquí de obediencia es la actitud del corazón. Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Cuando tú lees este pasaje siendo mujer, fuera del contexto del Evangelio, obviamente te va a caer como un saco de ladrillos. ¿A quién le va a gustar someterse a su marido? Sobre todo si es que el marido no se merece ese sometimiento. Pero cuando lo entiendas en el contexto de que Dios te ha salvado, ha muerto en la cruz por tus pecados, y en agradecimiento tú le demuestras amor en obediencia a su palabra, este es uno de los requerimientos que te pide, que te sometas a tu marido. Entonces tú lo haces no por el hecho de que tu marido se merezca, sino porque Cristo se lo merece. Y el sometimiento en obediencia no es por el beneficio de tu esposo, sino es por glorificar a Dios por medio de tu esposo. Dios está mucho más interesado en la actitud del corazón, de la forma de ponerse un velo o entrar con velo o no. Ahora, con respecto al hecho de usar faldas o pantalones, si las mujeres tienen que usar faldas o pantalones en esa forma, considera esto que va en el mismo sentido. ¿Cuál es la fidelidad de una hija de Dios? ¿Y cómo se mide esa fidelidad, esa obediencia de la hija de Dios? En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Cuando se habla acerca de vestirse de cierta forma, o si es que en alguna iglesia te dicen tú tienes que ponerte falda, el poner pantalón es un pecado. Y por ejemplo utilizan pasajes como Deuteronomios 22:5, donde dice, la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor de tu Dios. Ahora, si es que alguien nunca ha leído la Biblia y le lee en este pasaje diciendo, mira, esto es lo que dice Dios, obviamente cualquier mujer se va a asustar y va a ponerse falda y va a cubrirse de todo el cuerpo, un poco más. Pero nuevamente, en Deuteronomios, ¿en dónde se encuentra? En el Antiguo Testamento, es el Antiguo Convenio. Esto es algo que fue escrito por alguien, específicamente un grupo con un motivo específico. Aquí habla específicamente se está hablando al pueblo de Israel, que se les pedía que tengan esa división entre lo que es la definición de un hombre y una mujer, que no se vistan de lo opuesto a su sexo. Esa era la idea. Ese fue el orden de Israel, mantuviera esta distinción de género en sus vestimentas, lo cual también es una provisión para el transvestismo prácticamente, o sea que las mujeres no se vistan luciendo como hombres para actuar como hombre y los hombres no se vistan como mujeres, luciendo como mujeres para actuar como mujeres. Esa es la idea. Entonces las escrituras no prohíben, por ejemplo, a un escocés que se ponga faldas, porque en su cultura realmente eso es algo normal, no tiene nada que ver. Claro, si lo traes a un escocés a una cultura diferente, obviamente lo van a ver raro, porque la cultura cambia. Entonces tienes que aplicar a la cultura de acuerdo a donde se encuentra la persona en la iglesia. Un creyente no tiene que vivir por el legalismo de ser obligado a hacer cierto tipo de cosas, tomando pasajes del Antiguo Convenio que no se aplican en el Nuevo Convenio. Pablo se dirigió a las mujeres cristianas de cómo vestirse en 1 de Timoteo 2, del 9 al 10, de esta forma, que dice,
Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Ahora, aquí no te está diciendo que estos son ciertos tipos de prendas que no puedes comprar y no puedes ponerte joyas, sino el punto principal aquí es el hecho de que te vistas con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Es la actitud, no lo que tienes fuera. Caso contrario, seríamos al mismo punto que los fariseos. Imagínate a alguien que se viste muy pudiente por fuera, muy recatada, por decirlo así, por fuera, pero por dentro realmente deja mucho que desear. Entonces, no tiene concordancia. Las mujeres que adoran a Dios deben de ser vestidas apropiadamente, deben de elegir apropiadamente sus ropas que reflejen humildad, no ostentación, y tienen que vestirse moderadamente, no con el punto de vestirse indecorosamente para tentar a un hombre. Ahí te das cuenta que la intención es diferente. Las mujeres cristianas son libres de usar las vestimentas a su elección. Y considera que a medida que nos enfocamos en la mujer interior, Dios va a juzgar el corazón de la mujer. Romanos 14:12 dice de qué modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Si es que hay una mujer que se está vistiendo de una forma indecorosa, con una intención indecorosa, Dios es el que la va a juzgar. Considera este punto. Así que eso sería lo que tendría que decir con respecto a vestimentas de mujeres en la iglesia. Bueno, y lo curioso es que, y yo he estado en esas conversaciones con personas que dicen, bueno, es que las mujeres deben de usar faldas y cuando se usan pantalones están como actuando o mirándose como los hombres. Y mi punto siempre es, bueno, ¿cómo se vestían los hombres en la Biblia? Exacto. Todos usaban faldas. Bueno, pero eso era en aquellos tiempos. Ya, estoy de acuerdo. Pero culturalmente, hoy en día, una mujer usando pantalones es normal. No hay nada de malo. No sé. La idea de que una mujer solo puede usar falda, hubo un tiempo que era así, pero ya no. Yeah. Y estas son... lo que vemos es que esta es una aplicación de lo que es una verdad que Pablo estaba enseñando. Él estaba enseñando el punto de la sumisión. Mujeres demostrando sumisión a sus esposos, y el vestimento era la aplicación de ese precepto que él estaba enseñando. Y muchos confunden la aplicación que daba Pablo por la instrucción. Que, no, es que hay que usar vestidos nada más. No, eso no es el punto de Pablo. Hay que analizar. Y reitero, esa es la parte que me ayuda incluso a mí a analizar y a estudiar mejor las escrituras. ¿Quién escribió lo que estás leyendo? ¿A quién escribió? ¿Y por qué lo escribió? Así puedes analizar mejor el contexto, la idea, la aplicación del convenio donde se está hablando y entender mucho mejor y no tomarlo fuera de contexto para tratar de crear una idea legalista de obligar a las mujeres a hacer algo que realmente las escrituras no obligan a las mujeres que lo hagan. Exactamente. Entonces, vuelve el punto, se trata acerca de la intención del corazón. ¿Dónde está el corazón de la mujer en hacerlo? Bueno, vamos ahora con la última pregunta. Tenemos solo 4 preguntas porque vamos a cortar más el tiempo. Siempre nos pasamos como 3 horas casi. Así que vamos con nuestra última pregunta. ¿Qué significa que Jesús cumplió la ley, pero no la abolió? Como dice en Mateo 5, del 17 al 18. Yo creo que esta pregunta resume todo casi que hemos estado hablando el día de hoy. En cuanto al vestimento y cosas así, eso es como caemos en legalismo, cuando estamos tomando lo que dice la ley, así sea de ofrendas y diezmos o de cómo vestirnos, y tratando de seguir la letra de la ley y olvidamos el propósito de la ley y de la gracia de Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Pero miremos lo que dice este pasaje donde sale esta frase de abolir la ley. Y eso aparece en, ¿dónde estamos aquí? Mateo 5, 17 al 20, que es parte del sermón en el monte. Jesús está predicando y dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir.
Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño del reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él menciona aquí al final los escribas y los fariseos, que eran dos grupos que eran grupos de los líderes religiosos entre los judíos. Los fariseos eran aquellos que se dedicaban sus vidas a interpretar, enseñar y desempeñar la ley. Sus vidas eran dedicado a tratar de cumplir cada requisito de la ley posible. Y ellos lo enseñaban a los demás y eran ellos como los intérpretes, los pastores de los judíos. Los escribas era un grupo diferente y ellos estudiaban y copiaban la ley. No tenían imprentas, no tenían máquinas de copiar, no tenían Kindles, sino tenían ellos que copiar la ley por mano. Y los escribas era el grupo que ellos se dedicaban a estudiarlo y a copiarlo. Pues ellos eran vistos eran muy respetados por todos y eran los súper religiosos del día. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que ustedes tienen que ser más santos, más justos que los escribas y los fariseos si quieres entrar en el reino de los cielos. Y eso hubiera sido un poco escandaloso. ¿Qué? ¿Quién puede ser más justo que uno de ellos? Pero el error de los escribas y los fariseos es que ellos creían que su justicia se encontraba en las obras que ellos hacían o las obras que no hacían. En otras palabras, ellos creían que era por medio de su obediencia que ellos estaban haciéndose justos y así mereciendo el favor de Dios. Y nosotros bien entendemos en luz del Evangelio y las enseñanzas de Cristo que nadie puede ganarse el cielo, nadie es justo, todos somos pecadores, y no importa cuánto nos dedicamos a estudiar y desempeñar y hacer la ley, nosotros nunca vamos a poder merecer lo que es el perdón de Dios porque somos pecadores. Pero ellos eran vistos como la gente más espiritual del día. Y Jesús dice, si tu justicia no supera de ellos, no tienes esperanza. Y eso hubiera sido muy desalentador para los que estaban escuchando. Pero el punto principal está otra vez en lo que Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir la ley. Pues, ¿qué significa esto? Esa es la gran pregunta. Bueno, primeramente, ¿qué es la ley? ¿Qué es la definición de la ley? Bueno, la ley sería todo lo que son los 10 mandamientos, las ceremonias, el culto, todo esto sería incluido en la ley. Pero por ahora, por solo nuestra discusión, vamos a definir la ley como los 10 mandamientos, ¿ok? Y eso nos da un poco más de control de nuestra conversación. Los 10 mandamientos son la ley. Pues, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Por qué Dios dio la ley a Israel? Bueno, Pablo nos enseña en varios lugares la razón por qué Dios dio la ley. Y el primer propósito de la ley es porque la ley servía como un espejo. Nota lo que dice aquí en Romanos 3, 19 y 20. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsables ante Dios. Entonces dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pues una de las razones de por qué Dios dio la ley a Israel es para que ellos vieran lo pecaminoso que eran. Es para que ellos reconocieran su pecado. Y aún con la ley, no importa cuántos desempeñaban, que no podían vivir vidas perfectas. Era para que ellos vieran su necesidad por gracia. Pues la ley en sí era como un espejo. Ellos miran la ley y miran todos los requisitos de la ley y ven su reflexión y dicen, uy, qué feo me miro. Que yo no logro esa norma, yo no logro ese nivel de justicia. Cuando yo me despierto en la mañana, lo primero que hago es que voy al baño, me miro en el espejo y digo esas palabras exactamente. Uy, porque miro todo lo que tengo que hacer para ser presentable. Me tengo que lavar la cara, me tengo que cepillar los dientes, tengo yo que cepillar el cabello, que para algunos de nosotros es más fácil que para otros, ¿verdad, Cristian? Okay. Pero yo miro lo que está mal y lo que se tiene que arreglar. La ley era con ese propósito, que ellos miraran lo que estaba mal en sus corazones. Ahora, cuando yo me miro en el espejo y miro el desastre que está ahí en el baño, ¿qué hago? ¿Uso el espejo para limpiarme? ¿Agarro el espejo y le empiezo? No. El espejo solo sirve para demostrar la realidad de mi condición. Pero para limpiarme necesito agua, necesito jabón, necesito... La ley es igual. Fue ahí para revelar la condición espiritual del hombre, pero la ley no funcionaba para limpiar a la persona. Para eso necesitamos la gracia de Dios. Pues la ley fue dada para revelar al hombre como un espejo su condición pecaminosa y su necesidad por un Salvador. Segundo, la ley también fue dada como un tutor, dice Pablo. Oh, estoy dándole a la equivocada. Aquí en Gálatas capítulo 3, verso 23 dice, y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para que la fe que había de ser revelada. De manera, nota, que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Un ayo era un esclavo, era un tutor. El trabajo del ayo era de caminar con el joven de la casa y guiarlo a la escuela. Y entonces cuando salía a la escuela, de caminar con él de regreso a casa y asegurar que hacía su tarea. Eso era un ayo, era un tutor. Pues dice, la ley es como un tutor a nosotros, que está ahí para guiarnos ¿a dónde? A Cristo. De conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Porque eso es lo que necesitamos. No podemos ser justificados por las obras. No me puedo limpiar con el espejo, sino yo necesito ser justificado por Cristo por medio de mi fe. ¿Okay? Pues la ley es dado como un espejo para revelar mi condición. Es dado como un tutor para guiarme al Salvador. Y la ley es buena. No voy a decir que la ley es mala, es justa, es santa, es sagrada, pero también es limitada. Como aquí dice Pablo, que la ley es incapaz de dar vida. Notan. Verso 5.
No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosas algunas proceden de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, hablando de los 10 mandamientos, hablando de la ley, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y el ministerio de muerte, otra vez refiriéndose a la ley, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, fue con gloria de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación tiene gloria, mucha más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pablo está comparando el viejo pacto con el nuevo pacto, los 10 mandamientos con la gracia de Dios. Pero nota cómo él nombra los 10 mandamientos, la ley. Dice que mata, que es un ministerio de muerte. Y entonces dice en verso 9 que es un ministerio de condenación. Porque la ley, aunque es buena, es lo único que puede hacer. Solo señala a tus defectos. Fallaste allá. Debes de hacer lo siguiente. No lo has logrado. Y condena y dice que tú mereces morir. Pues la ley, aunque es buena, tiene límites. No puede dar vida. No te puede ayudar a cumplirla. Lo único que hace es te condena. Lo único que te dice es que mereces morir porque no has logrado sus requisitos. Pues tiene límites, no puede dar vida. La otra cosa, el otro límite de la ley es que despierta el pecado. Verso 7 en Romanos capítulo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Es la ley mala? Dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Pues la ley me ayuda a entender qué es pecado. Dice, no matarás, no hurtarás, no, y dice todo lo prohibición, y ahora sé, eso es pecado. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciaréis. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otras palabras, lo que Pablo dice es que la ley no es mala, no es pecaminosa, porque la ley revela lo que es pecado. El problema es que la ley despierta el pecado. ¿Qué sucede cuando estás en el mall, en una tienda, y hay un rótulo que dice no tocar la vitrina? ¿Qué quieres hacer? ¿Tocar la vitrina? O dices un rótulo que dice pintura mojada. ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Ver si en verdad está mojada. Y eso es lo que hace la ley. Dice, no codiciarás. Y de repente estoy codiciando. Despierta el pecado en mí. Otra vez, la ley no es mala en sí, pero sí es limitada. Limitada en que despierta el pecado, limitada en que no me puede dar vida, limitada que no me puede transformar. Lo único que puede hacer es condenarme, criticarme, decir lo que estoy haciendo mal, pero no puede cambiar mi corazón. Y eso es lo que necesito, un trasplante de corazón. Pero la última cosa, quiero que entiendas que la ley fue temporal. Nunca fue el plan de Dios que nosotros viviéramos siempre bajo la ley. En Hebreos 8:13, sí, se abría, ok. Dice aquí, pero cuando él dijo un nuevo pacto, está hablando del nuevo pacto que Cristo vino a establecer. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero.
Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En otras palabras, nunca fue algo que iba a ser permanente. Era algo para preparar para la venida del Mesías. Era de preparar mi corazón, de prepararnos de ver que éramos pecadores, que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que no importa que tanto tratamos de obedecer, era inútil porque éramos pecadores de corazón y que necesitábamos un trasplante de corazón. Y la ley era para prepararnos por eso. Ahora, regresando a nuestro texto original, Mateo 5:17, con ese entendimiento de cuál es el propósito, la definición y las limitaciones de la ley. Ahora, ¿qué dice Jesús aquí? Dice, no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirlos, para borrarlos, para destruirlos. No. Dice, no he venido para abolir, sino para cumplir. Los 10 mandamientos nunca se van a abolir porque demuestran lo que es la justicia de Dios. Demuestran lo que Él desea de una vida justa. Pero Él dice, yo no he venido para abolirlo, sino para cumplirlo. Nosotros no podemos cumplir la ley. Somos incapaces de cumplir la ley. Somos pecadores por naturaleza. Pero Cristo sí pudo cumplir la ley. Y ahora Él ha cumplido, vivirla perfectamente. Ahora Él en nosotros lo puede cumplir por nosotros. Entendamos lo que significa esta palabra cumplir. Él dice, no he venido para abolir, sino para cumplir. Y una de las formas que uno puede entender el significado de una palabra es ver dónde esa palabra griega, la original, aparece en otros lugares de la Biblia y ver cómo se traduce y cómo se interpreta en esas áreas. Pues yo busqué 3 lugares donde esta palabra cumplir aparece en el Nuevo Testamento, pero es traducido un poco diferente o se usa de una forma que nos ayudará a entender el significado de la palabra. El primero está aquí en Lucas 24:44, donde Jesús dice, eso es lo que os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Pues entendemos que cuando algo es cumplido, Jesús dijo, se cumplió lo que fue escrito de mí, que se ha sido cumplido, que Él llenó todos los requisitos, ¿ok? Que no es algo que nosotros tenemos que hacer, sino es algo que Él ha hecho. Otro lugar donde aparece esta palabra griega es aquí en Lucas 7:1, donde dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras, el pueblo que lo oía se fue a Capernaum. Es la misma palabra griega, pero aquí se traduce terminó. Pues la idea de cumplir, cuando Jesús dice que Él cumplió la ley, no es algo que sigue, sino es algo que fue cumplido, que ha terminado, que Él lo cumplió, está satisfecha. Las demandas de la ley son satisfechas por la vida de Cristo, no por nuestras vidas. Nunca van a ser satisfechas por nuestras vidas, ¿ok? Pues terminó, cumplido. Otro lugar donde aparece esa palabra griega que es traducido cumplir es Hechos 7:30. Y dice, y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí. La palabra pasado. Otra vez, cumplir, pasado, ¿ok? Terminó. Nunca se usa esta palabra para decir algo que continúa. Nosotros no seguimos bajo la ley, porque Cristo cumplió la ley, terminó con la ley. Se acabó en Él, porque Él cumplió los requisitos que demandaba la ley. Pues
Cuando yo estoy en Cristo, estoy cubierto con la santidad de Cristo, mi vida está en Él, soy cristiano, soy en Cristo, entonces mi vida cumple la ley. Porque Cristo es el que me envuelve, su justicia, su perfección, su obra es lo que me cubre. So, yo no estoy viviendo ahora usando la ley para decir, esas son cosas que yo tengo que hacer para que Dios me acepte. Que yo tengo que cumplir esos requisitos para que Dios me ame, para que Dios me muestre favor. No, porque nunca será posible. Pero en Cristo, quien lo cumplió, Él me envuelve. Yo soy aceptable a Dios, bendecido por Dios, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo que me cubre y me envuelve. Él cumplió la ley por mí. ¿Ok? ¿Estás diciendo, Pastor Greg, que puedo yo tomar los 10 mandamientos y arrojarlos por la ventana y ya no tengo que seguirlos? No he dicho eso. He dicho que no vas a encontrar tu salvación, tu aceptación, bendición de Dios por siguiendo las leyes, porque no vas a poder. Lo vas a encontrar en Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros. Y ahora tenemos un poder a nuestra disposición que nunca tuvimos antes. No solamente un poder, sino una pasión. Mi corazón ha cambiado. Ahora yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer cosas que hagan a mi Creador feliz. Mi corazón es cambiado, mi corazón es nuevo y ahora tengo al Espíritu Santo que mora en mí y tengo un poder a mi disposición que yo puedo ahora vivir para la gloria de Cristo, dejando que su Espíritu viva por medio de mí. Y eso era el punto de Pablo aquí pero en Romanos capítulo 6. Cuando él dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos viviendo en otro nivel, ya no viviendo bajo la ley, sino dominados, influenciados por su gracia. Pues eso significa que porque estoy bajo gracia, ¿puedo ir a cometer adulterio? No. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos? Para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿ok? Vamos a usar de la gracia de esa manera, dice, de ningún modo. No sean locos. ¿No sabéis que cuando os prestáis a alguno como esclavo, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Dicen, no hombre, no vamos a nosotros vivir de una manera viviendo en pecado. Dice, eso no tiene sentido. Nosotros ahora queremos obedecer a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros y como Él ha cambiado nuestro corazón, nuestros deseos ahora han cambiado. En Romanos 8:1, Él habla más de eso. Dice, porque al siguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, la ley no podía ayudarte a ser obediente, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, no por nosotros, fue cumplido en nosotros. Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas
de la carne, por los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu da vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Lo que él está diciendo es que nosotros ahora tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo, que cambia nuestros quereres y que cambia y nos da poder. En otras palabras, Cristo ha cambiado mis deseos. No es decir que no lucho con tentación y hay veces que quiero pecar, pero hay algo en mí que dice, no, yo quiero agradar a Dios. Porque Él me ha dado un nuevo corazón, mi querer ha cambiado. Pero también ha dado su Espíritu que habita en mí, que me da el poder para cumplir la ley. No por mis fuerzas, sino por Él. Y dice, si Cristo está en nosotros, verso 10, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Tenemos el mismo Espíritu que trajo Cristo de la vida, de la muerte a la vida, que lo resucitó habitando en nosotros. Y dice, tenemos gran poder a nuestra disposición. Si nosotros solamente andemos en el Espíritu, nos sometemos al Espíritu y dejamos que Cristo viva en y por medio de nosotros. Excelente explicación. Menos mal que no te alargaste. No, pero vale la pena la aclaración. Realmente el explicar en detalle lo que significa el estar en Cristo es algo muy importante por entender. Sobre todo cuando se trata de la ley que muchos pastores mal enseñan, el forzar a la gente a cumplir la ley como si ese fuera el fin para poder complacer a Dios, para poder satisfacer a Dios en esa forma. Y no es así, es como poner la carroza enfrente del caballo en ese sentido. Y es imposible, lo que guía es una vida de frustración, porque nunca lo puedo hacer en mi propio poder. Es solamente Cristo viviendo por medio de mí. Así es. Al estar en Cristo te da esa libertad de amarlo cumpliendo la ley, no porque tengas que hacerlo, sino porque realmente te nace en demostrarle ese amor, esa obediencia, al seguir los preceptos que Él tiene para nosotros, lo cual es totalmente diferente al hecho de que yo quiera complacer a Dios y quiera ser agradable a Dios, tratando de hacer las cosas que están en su palabra, lo cual es imposible, nadie puede hacer eso. Exactamente. Nadie de nosotros tiene la capacidad de cumplir la ley tal como Dios quiere que sea cumplida. Solo Cristo hizo eso. Y al estar en Cristo es que nosotros tenemos ya esa justificación. La palabra justificación me encanta, que no solo es el hecho de que alguna vez escuché justificación, es como que si nunca hubieras pecado. Pero realmente va mucho más allá que eso. Es el hecho de no solamente que tus pecados fueron eliminados, sino que la justicia de Cristo está en ti. Amen. La perfección de Cristo está en ti. Es decir, que yo soy declarado justo, soy declarado perfecto, no por quien yo sea, sino porque Cristo que vive en mí es el que me da esas credenciales para poder estar en presencia de Dios. Y me da esa libertad de amarlo. Y también me da esa paz de saber que porque antes de conocer a Cristo recuerdo que estaba en este concepto de la ley, de día tras día me sentía como que hice lo suficiente como para que Dios me ame hoy, o tal vez no fue o este día fallé y Dios no me ama, y sentía que el amor de Dios iba más o menos así por mí todo el tiempo, como una gráfica que iba a la negativa, honestamente. Pero después al entenderme que Dios me ama no por quien yo sea, sino porque Cristo es el que me ha salvado, me ha justificado, es el hecho de que su amor por mí es constante. Importante entender esto. Bueno, pues creo que a pesar de que hicimos 4 preguntas, nos pasamos 30 minutos más, lo cual
Ya, es inevitable, pero lo importante es que podamos ayudarles a entender ciertas inquietudes que tengan con respecto a la palabra de Dios, a la iglesia, a cualquier punto. No se olviden de mandarnos sus mensajes, ya sea por correo o mensajes internos, con cualquier inquietud que tengan de la Biblia, de la iglesia, religiones, cualquier cosa que podamos ayudarles para que puedan conocer mejor de la palabra de Dios y poderles ayudar a amar a Cristo de la mejor forma. Amén. Y no se olvidan que este domingo va a ser nuestro primer paso en estos fases que vamos a tener para la apertura de la iglesia. Y les pido que si planean venir, que primeramente estamos pidiendo a la gente ya de tercera edad que todavía no estamos listos. Yo sugiero que siguen viéndonos en Facebook o en YouTube. De esa manera que estés bien protegido. Y todavía no estamos listos para recibir a niños pequeños. Eso va a estar en una fase después, cuando empezamos a abrir las escuelas dominicales, porque lo que va a requerir es mucho mano de obra, porque tenemos que esterilizar los salones después de ambos servicios para que queden listos para los niños. Y pues tenemos que tomar esto poco a poco. Yo sé que mucha gente está un poco triste por eso, y no fue algo que queríamos hacer, pero tengo que hacerlo por el bienestar de los pequeños. Pero por favor, llamen y reserven su lugar, porque sí solo tenemos cupo limitado por razón de que por el distanciamiento que tenemos que tener entre las sillas. Tenemos espacio limitado. Y si empiezan a llamarnos el sábado en la noche, probablemente todos los lugares ya estén tomados. So, les animo que por favor llamen, hagan su reservación ya pronto. Y el servicio de español lo hemos movido, el de inglés más temprano, a las 9 de la mañana. Okay. Y el de español sigue a las 11:30. Y la razón es para darnos más tiempo entre medio para limpiar todo. Y hacer lo que podamos para protegerles a ustedes. Perfecto. Y solo por aclaración, cuando dices niños menores, ¿de qué edad te refieres? Estoy yo sugiriendo, junior high para arriba pueden venir, porque ya tienen la madurez ellos de sentarse y escuchar y aprender. Y no esperamos que los pequeños, yo recuerdo yendo a la iglesia cuando yo era pequeño y mi mamá pasaba más tiempo dándome cosas que hacer que ella prestando atención. Y por ahorita yo creo que, si eso es el caso, estaría mejor en casa, donde tu hijo o hija pueden estar coloreando, haciendo su tarea de escuela dominical mientras tú ves el servicio. Claro, y sobre todo también para los niños, que va a ser más difícil el hecho de no querer jugar con sus amiguitos y estar con ellos. Yeah. Sobre todo tratando de mantener esa distancia social, para ellos va a ser más difícil la tentación de ver a sus amigos y no poder jugar con ellos. Yeah. Pero si van a verlos en internet, recuerdan que el primer servicio en inglés no va a estar en línea hasta la 1 y el de español a las 3, porque tenemos que grabarlo primero para antes de ponerlo. So, a la 1 en inglés, 3 en español, así lo pueden ver. Pueden verlo entonces. Perfecto. Entonces, con el favor de Dios, nos esperamos verlos este domingo y que Dios los bendiga grandemente. Que Dios le bendiga, Calvario, y espero verlos el domingo. Hasta la próxima.